RTP. Bien, estamos ya con nuestra entrevistada. A esta hora de la mañana nos acompaña Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana. Vamos a hablar de la suspensión de este movimiento político, reacciones y más. Bienvenida a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un saludo muy especial a todas y todos ustedes y bueno, encantada de estar en este espacio. Estimada Gabriela, voy a hacer lectura de un titular y un artículo de Diario El Comercio, lo que señala lo siguiente y vamos a ir ahí despejando dudas. Revolución Ciudadana queda fuera de las seccionales 2027 tras suspensión de 9 meses. Una medida cautelar que fue firmada por el Tribunal Contencioso Electoral impide a la Revolución Ciudadana cumplir funciones básicas como inscripción de candidaturas para sus postulantes en las seccionales y también para otras dignidades. A ver, dejemos claro, mucho se ha dicho y por parte del mismo presidente, por si acaso, de la República, en una entrevista que dio en una radio, señalaba que no estaban suspendidos. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen? ¿Cómo se sienten con esta suspensión? Bueno, muchas gracias porque realmente este ha sido un tema de al menos 2 últimos meses. Es decir, el órgano electoral después del 18 de enero de este año, donde fuimos electos la nueva directiva, no nos había registrado apenas antes de ayer, salió el registro de nuestra directiva 2 meses después. ¿Eso qué hizo entonces? Fue retrasar muchos documentos que teníamos que presentar frente a la defensa de la organización de la Revolución Ciudadana en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué pasa ahí? Se emite una supuesta suspensión por 9 meses por un juez del tribunal. Un juez que además está ligado a casos de corrupción, que había salido del sistema de justicia y que regresó en el Trujillato, que ahora es el operador de las decisiones políticas del presidente Daniel Noboa en el Tribunal Contencioso Electoral. Ante esto estamos apelando justamente ahora, en unos cuantos minutos voy al Tribunal Contencioso Electoral a entregar una apelación definitiva a esta suspensión, porque no hay razones, es decir, la organización política nunca fue notificada que estemos inmersos en cursos de una investigación. Por lo tanto, no hemos tenido derecho a la defensa. También el supuesto delito, digamos entre comillas, que nos acusan al movimiento político, es de delincuencia organizada para fines de lavados de activos. Es decir, es un delito que incluso en el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal dice que no se aplica a personería jurídica, peor aún a organizaciones políticas. Y en este sentido, quien debería primero dar relación al tema de cuentas es el mismo órgano de control electoral que todos los años audita las organizaciones políticas y que la Revolución Ciudadana, por supuesto, ha sido una de las instituciones o de uno de los movimientos más auditados, más observados, más vistos. Por lo tanto, esta suspensión que no debe darse afecta gravemente al sistema en democracia y muestra que hay una ruptura del Estado de Derecho y que por lo tanto una organización política, que además no es cualquiera, es la más grande y la más grande de oposición en este país, quede por fuera de la participación electoral, que es realmente lo que le interesa a Daniel Noboa. Quiere competir solo. Entonces, sin reglas de juego claras, no hay democracia, y eso lo hemos dicho al órgano electoral. Cuando ya el 14 de febrero, que como regalo de amor y la amistad nos dio al pueblo ecuatoriano el nuevo calendario electoral, en curso del calendario electoral no se pueden cambiar las reglas de juego, por lo tanto no se puede poner o quitar a organizaciones una vez que estamos ya en pleno curso del calendario electoral. Así que son varias razones por las que este proceso debería caerse en sí mismo, pero bueno, estamos con toda las herramientas legales para presentarlas, sabiendo que este no es un tema legal, sino una determinación política del gobierno de Daniel Noboa. Yo le quería preguntar, por ejemplo, en el caso de que, suponiendo igual que se generen estas condiciones probatorias y digamos si existiera responsabilidad individual de personas dentro del movimiento, la Revolución Ciudadana, por ejemplo, estaría dispuesta a separarlas políticamente o defendería de alguna forma al movimiento como un bloque, en el caso de que esto pudiera resultar en, digamos, una condición de prueba sobre el delito que se les imputa. Claro que sí, porque además yo creo que aquí hay que separar las dos cosas, ¿no? El movimiento, al no estar inmerso en el proceso judicial, no debería ni siquiera estar en mención. El día lunes que dimos rueda de prensa, nuestro abogado mostró un cuadrito
donde está justamente señalada cuáles son las personas que fueron notificadas de que estaban inmersas en un proceso judicial de investigación. Ahí jamás dice Movimiento Revolución Ciudadana. Listo. Entonces, por un lado, separar la Revolución Ciudadana y por otro, separar la defensa irrestricta de nuestros compañeros. Es decir, el famoso caja chica, que termina siendo una caja china. Quienes trabajamos en comunicación política sabemos que eso es un distractor. Sale justamente los días en los que desde Zaragoza, alias Pipo, dice que el responsable intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio es presuntamente el presidente de este país, Daniel Noboa. Y ante eso, Daniel Noboa ni nadie del gabinete ha dicho una sola palabra y sacan este experimento nuevamente judicial de caja chica, tratando de incorporar un tema que no es nuevo. Es decir, a la Revolución Ciudadana ya le dijeron hace algunos años que la financiaba Colombia. Ahora Venezuela. Mañana va a tocar esperar a ver qué es lo que nos financia. Decir categóricamente, la Revolución Ciudadana no ha recibido ni recibirá fondos extranjeros de apoyo a la organización política, peor aún a campaña electoral. Estimada Gabriela, y eso lo hemos dicho con absoluta seguridad. Estimada Gabriela, y aquí dos cosas, ¿no? Y yo siempre pongo los dos panoramas para equilibrar un poco los temas debate que tratamos. Exactamente, y el debate. A ver, sí. Daniel Noboa, el presidente actual, el gobierno de él tiene la declaración que da a un narcotraficante fuera del país, pero aquí, bajo esa investigación, él tiene y ustedes tienen en su contra, en cambio, las declaraciones de Santiago Díaz. Pero es que ni siquiera es comparativo, disculpen. Ahí sí falta totalmente de objetividad y de temas relativos, o sea, no tiene relación alguna. Estamos hablando del presidente de la República. Y que podrían sustentarse tal vez en las declaraciones del Chapo. Yo pongo... Del hijo del Chapo, perdón. Yo pongo en este sentido dos cosas que ocurren y que son reales y son sucesos que han trascendido. ¿Esas declaraciones fue en un tribunal de justicia? No, pero igual, o sea, consulto. Son declaraciones nada más. Exactamente. Entonces pongamos cada cosa en su debida proporción. Es decir, tenemos una delación en un tribunal de justicia internacional que está diciendo algo gravísimo para el país y nadie dice nada. Nosotros enfrentamos lo que nos toca, por supuesto, porque ya no es ahora. Son 8 años de una persecución sistemática en la que permanentemente han estado usando estos recursos. Y yo digo en el tema de Santiago Díaz, que es supuestamente el delator, algunas cosas. Primero, Santiago Díaz, en cuanto la organización política en ese momento presidida por Luisa González supo que había violado a una menor de edad, fue directamente expulsado y no tuvo por parte de la organización política ningún tipo de nexo en su defensa. Él es una persona procesada por violación de una menor. ¿Cuántos años le tocan a él? Como 30, 35 años según el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué hace o qué gana con esta supuesta delación? Bajar la pena, de la que por sí además ahora mismo en el proceso de investigación ya cuenta con preventas por parte del gobierno. Pero entonces en ese sentido sale de fiscalía dando su declaración por otros temas y sale con una hojita en la mano a los medios de comunicación, a leer la hoja y a decir que él fue el que trajo recursos y dinero de Venezuela y que los entregó, y a eso ya lo tomamos como probatorio de algo inexistente. Estamos hablando de un violador de una menor. ¿Yo qué voy con esto? Cada cosa debe tener su proporcionalidad, porque si no, exactamente ponemos todo al mismo nivel y no lo tiene. Ahora mismo, este día, en el Tribunal Contencioso Electoral, Luisa González y Andrés Arauz han sido convocados a una audiencia por la primera vuelta electoral del 2023. La jueza Camacho ya dijo en estos procesos que está prescrita. Están jugando por todos los lados que puedan a quitar de la papeleta a la Revolución Ciudadana. Yo digo, ¿no será más fácil que tratar de utilizar estos juegos políticos a través del sistema de justicia para quitar a un casillero y a un movimiento de papeleta? ¿No será más fácil que el presidente asuma ser presidente y empiece a gobernar? La forma más correcta y la que le va a hacer más fácil derrotar a la Revolución Ciudadana en las urnas es dando respuestas a la gente. Pero resulta que mientras la sede de una organización política es allanada, con más de 15 policías, una fiscal, en la que encontraron una camiseta del candidato presidencial Andrés Arauz de 2021 y la pusieron como prueba, las familias ecuatorianas
Están sin respuesta de denuncias de tortura, extorsiones, desapariciones, homicidios, y el sistema de justicia no aparece. Cuando llamas a un policía, no aparece. Pero el aparato de justicia sí está determinado a hacer allanamientos públicos y televisados sobre los integrantes de la Revolución Ciudadana. Ahora, Aquí hay varias cosas. Progen, ATM, Hacienda San Luis, Blástica, caso Porsche, Petronovoa, etcétera, etcétera, etcétera. sin duda alguna. Ahora, Que no hay respuesta. Ahora, me quiero ir a la parte de realmente no tendrán casillero para poder inscribir candidaturas. A ver, la Revolución Ciudadana no ha sido Revolución Ciudadana únicamente bajo esta lista. Ha tenido varios casilleros en los cuales ha participado. Claro. ¿Cuáles son esos movimientos que le queda de alternativa? Yo leí a través de quien está a la cabeza del PIT que ellos ofrecerían su casillero. ¿Lo van a tomar? ¿Pensarán tal vez en otro movimiento, organización? Sí, en efecto, desde el 2018, cuando robaron Alianza País, hemos sido la única organización política a la que no se nos ha permitido hacer organización política. Es decir, hemos tenido que migrar de movimiento en movimiento ya existente, incluyendo la lista 5, que la tenemos porque ya existía. Ese es el grado de ruptura que tenemos del Estado de Derecho y de la falta de democracia. Eso a pesar de que forma parte de un formato regional. No se atrevieron a hacer en Brasil, no se atrevieron a hacer en Argentina, no se atrevieron a hacer en Bolivia, sí lo hicieron en Ecuador, proscribir a una fuerza política. Y ahora no va a ser la excepción. Aunque esta suspensión no debería darse, porque además el juez podía suspendernos por 24 meses, que dice la norma. No acoge la norma de 24 meses, dice 9 meses. ¿Qué finalidad tiene este? Exclusivamente evitar que nuestros candidatos y candidatas sean registrados en octubre de este año o inscritos ya como candidatos. Esta suspensión se levantaría un mes después del cierre de inscripciones de candidaturas. Por lo tanto, como yo digo, hasta para hacer la trampa la hacen mal porque son muy obvios. En este sentido, lo hemos dicho con mucha claridad. No es primera vez que nos pasa. Y no va a ser la excepción que en esta ocasión la Revolución Ciudadana siempre tenga alternativas. Ya la sortearon antes. La gente. Ahora no podría decirles cuáles son las organizaciones políticas porque ya no sería solo la RC la sancionada, así que, pero sí, hay alternativas y lo que hemos dicho a nuestros compañeros y compañeras que van a la reelección, tanto como nuevos que quieran presentarse en lugares donde todavía no tenemos gobiernos de la Revolución Ciudadana, que van a estar en papeleta, porque es la gente la que está pidiendo justamente la opción electoral y la libertad de elegir y ser elegidos como norma básica del sistema democrático nacional. Justamente hablando del sistema democrático, yo le quiero preguntar, por ejemplo, de lo que pasó en la época 2012-2014, en donde no a través de un proceso que buscaba criminalizar las estructuras partidistas, pero sí a través de procesos administrativos. Se eliminaron varios movimientos. Por ejemplo, me parece que fue por una revisión masiva de firmas de afiliación de los partidos políticos. En ese momento, varias organizaciones perdieron su personería jurídica, entre esos, por ejemplo, el Partido del Progresista Ecuatoriano, el Movimiento Popular Democrático, Ruptura 25. Algo parecido a lo de ahora. Partido Sociedad Patriótica. Entonces, estos partidos tuvieron, digamos, un desplazamiento del espacio electoral, y las cancelaciones se justificaron justamente por firmas inválidas o por afiliaciones duplicadas. Si bien en ese momento podríamos hacer una analogía del momento actual, pese a que los objetivos eran diferentes, digamos, como decía al inicio, esto fue justificación administrativa y esto está, digamos, tornándose hacia un espacio penal criminalizador. Entonces, ¿cuál usted diría que sería la diferencia de lo que hizo en su momento el correísmo, digamos, en el espacio electoral con la participación de estos partidos que fueron, digamos, eliminados del espacio electoral, con lo que está pasando ahora? Es decir, en esencia, ¿es lo mismo pero con distinto instrumento o definitivamente no es lo mismo? Definitivamente no es lo mismo y es un tema básico. Cuando militamos o cuando dirigimos una organización política sabemos que hay reglas que cumplir. Es decir, no puede ser que yo presente una organización política con 10 integrantes, a tener una organización política integrada por 2 millones de ciudadanos. Es decir, también las normas electorales y lo que se ha hablado mucho desde la Constitución de Montecristi, que además es una constitución ratificada por el pueblo ecuatoriano en noviembre del año pasado, siempre estuvo en debate cómo regular el ámbito electoral de tal manera
que garantizando derechos de participación electoral también se garantice la representatividad. Y yo creo que ahí recae gran parte del debate. En determinados años, que no están exentos en esta nueva elección de gobiernos locales, las organizaciones políticas que no logran un porcentaje mínimo de votación tienden a perder y van a perder su casillero electoral. Y esto es básico. Si no cumples al menos el 5%, voy a poner un porcentaje, el 5% de votación mínima en un proceso electoral, ¿será acaso que tenemos organizaciones políticas que se generan solamente para obtener recursos del Estado para campaña electoral? ¿O realmente garantizamos que haya organizaciones políticas que tengan una votación, que disputen en el tema electoral y que sean alternativa para la gente de propuestas políticas más importantes? Entonces, este no es un tema de direccionalidad, es un tema de representatividad de esas organizaciones políticas frente al pueblo. Entonces, insisto, no es lo mismo que en una organización política militen 100 que en otra militen 1000. Y eso es lo que la norma marca. Y seguirá marcando. Insisto, ahora frente a las elecciones locales, muchas organizaciones seguramente van a participar, van a perder su casillero electoral por no cumplir el porcentaje debido frente a un proceso electoral. Hay una Entonces, lista, estas son normas establecidas. Hay una lista que incluso la ha publicado el expresidente Rafael Correa, sin embargo, el CNE ha desmentido y los movimientos señalados han dicho que no han recibido ninguna notificación. Estimada Gabriela. No, pero es que ahorita no lo van a perder. 8 Olvídense. O sea, será después del... ahora, ¿qué es lo que viene? Hoy suspenden a la Revolución Ciudadana en pleno calendario electoral, lo de que por sí ya marca un tema de ilegalidad. Otras organizaciones políticas tienen investigaciones en el TCE. He conversado con esas organizaciones. ¿Cuáles serían estas organizaciones, Gabriela? Bueno, ya cada organización debe decir lo suyo, pero por ejemplo, hace un mes... Suelta la bomba y no nos dice. No nos deja en ascuas. No, es respeto absoluto a los colegas de las otras organizaciones políticas. Solo voy a decir que hace un mes que nos reunimos 11 de 17 organizaciones políticas nacionales. Al menos la mitad tiene procesos abiertos en sancionatorios administrativos en el CNE y otros abiertos en el TCE, igual que la Revolución Ciudadana. Esos son los que más se ponen en la alerta ahora con esta suspensión, porque definitivamente pues se incumple y se deja un precedente nefasto para el tema de la sobrevivencia y la vida política de estas organizaciones, que no estamos hablando de organizaciones pequeñas, estamos hablando igual de organizaciones que tienen su representatividad. Pero esas ahorita están bajo la mira justamente por una amenaza de supuesto préstamo, digamos, del casillero de la Revolución Ciudadana. Ahora, lo que va a pasar en las elecciones locales es que una vez que culminen las elecciones locales, cuando ya declaren prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, concejales, etcétera, el Consejo Nacional Electoral va a tener que publicar la lista de cuáles son las organizaciones políticas que no cumplieron el porcentaje en el proceso electoral, justamente por la diversificación del voto. Entonces, cuando se abre demasiado el voto, cuando hay, no sé, 30 listas presentándose, la diversidad del voto es tan amplia que las organizaciones más pequeñas que no cumplen porcentajes no van a poder continuar con su casillero. En este sentido, y ya para concluir, porque ya son 8:33 de la mañana, realmente se nos fue rápidamente el tiempo, ustedes entonces, si les llegaría a prestar el PIT, su casillero, ustedes serían salvavidas del PIT, de hecho, porque el PIT ya tiene una baja diversificación y venía con ya prácticamente, por decirlo de alguna forma, una tarjeta amarilla. Estimada Gabriela, gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Gracias a ustedes, un gran abrazo. 8:33, vamos a una pausa y ya regresamos con más. RTP